Hogwarts tiene que ser la escuela de magia más famosa del mundo, pero esto solo significa que no es la única. Entre las otras escuelas de magia que se conocen, se encuentran el Instituto Durmstrang de Noruega o Suecia, o la Academia de Magia de Beauxbatons, quien acepta a estudiantes principalmente de Francia, España, Portugal, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Pero en esta ocasión hablaremos de una escuela de magia que pertenece al continente americano. Este es conocido como el Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería. Esta escuela se localiza al noroeste de Estados Unidos, en el pico más alto del monte Greylock. Ilvermorny fue fundada en el siglo XVII. En un principio, esta era solo una casucha. Esta escuela, al igual que Hogwarts, está dividida en 4 casas: Hornet Serpent, Wampus, Thunderbird y Puttwood-G. Todos los nombres de las casas de Ilvermorny hacen referencia a seres que pertenecen a la mitología de diversas comunidades indígenas norteamericanas. Hornet Serpent, o serpiente cornuda, suele ser descrita como un dragón con cuernos y dientes largos. Esta es relacionada con la lluvia, el trueno y el control del clima. Entre sus habilidades mágicas se encuentran cambiar de forma, invisibilidad y poderes hipnóticos. El animal de esta casa es la serpiente con cuernos. Wampus podría ser el equivalente de Gryffindor, pues el animal que representa a esta casa es una versión tenebrosa de un puma. Se dice que es un felino muy fuerte y prácticamente imposible de matar. Según la mitología indígena norteamericana, el Wampus es el resultado de un hechizo que fue arrojado como castigo a una mujer quien había desobedecido las leyes de su tribu. La historia cuenta que en tiempos muy antiguos, antes de la llegada de los europeos a América, existió una tribu en donde solo los hombres podían salir de la aldea para cazar. Un día, una mujer cansada de ese trato sumiso decidió disfrazarse de puma para ir a ver cómo los hombres cazaban, además de espiar las pláticas sagradas de los chamanes, las cuales se les tenía prohibido escuchar a las mujeres. Por lo que cuando esta mujer fue descubierta mientras espiaba, el chamán de la aldea la maldijo, mezclando su piel de puma con ella y dando origen a un nuevo ser mágico, el cual deambularía en los campos. Algunos aseguran que aún se puede escuchar los extraños sonidos que hace el Wampus, los cuales se parecen a los sonidos producidos por el puma. Se cuenta que el famoso fabricante de varitas, Johannes Jonker, usaba el pelo de este animal como núcleo de varitas a comienzos del siglo XX. El Thunderbird, o ave del trueno, nos podría recordar a Ravenclaw, pues el símbolo de esta casa es una especie de ave que tiene el mismo nombre. El Thunderbird está cercanamente relacionado con el ave fénix. El famoso fabricante de varitas, Shikova Wolf, usaba las plumas de las colas de los Thunderbird como núcleo de varitas a principios del siglo XX. Según la mitología indígena americana, esta ave varía en tamaño y cualidades mágicas, pero casi siempre se concuerda en que es de gran tamaño y es capaz de generar tormentas y truenos a su vuelo. Por último, pero no menos importante, está la casa de Puttwood-G, la cual podría ser la única casa de Ilvermorny que no nos recuerda a alguna de Hogwarts, pues su criatura mágica simbólica es un ser humanoide conocido con ese mismo nombre, Puttwood-G. Se dice que estos seres son parientes lejanos de los duendes europeos. Muchos aseguran que los Puttwood-Gs no tienen mucho cariño para los humanos, tanto mágicos como no mágicos. Los Puttwood-Gs son muy independientes y cazan con flechas que contienen un veneno mortal. Ellos disfrutan mucho hacerles bromas a los humanos. Según la mitología Wampanoag algonquinos, este ser tiene algunos poderes entre los cuales se hallan aparecer y desaparecer a voluntad, además de transformarse. Como podemos ver, a diferencia de las 4 casas de Hogwarts, las casas de Ilvermorny no llevan los nombres de sus fundadores, sino de criaturas mágicas propias del Nuevo Mundo. Es inevitable no acordarse del colegio Hogwarts al ver esto en Ilvermorny, pero existe una buena razón por la cual en este colegio también hay 4 casas. A diferencia de Hogwarts, Ilvermorny solo tiene 2 fundadores, y uno de ellos
por increíble que parezca, es Muggle. Sus nombres eran Isolde Sayre, quien era una bruja irlandesa, y el Muggle, James Stewart. Ellos se casaron y adoptaron a 2 magos huérfanos que Isolde había rescatado de una muerte terrible. Sus nombres eran Webster y Chadwick Bott. Muchas de las ideas que tuvieron los fundadores de Ilvermorny de cómo debía ser una escuela de magia, obviamente vinieron de Hogwarts. Por eso se esforzaron en dejar 4 casas. Isolde Sayre era una bruja quien perdió a sus padres cuando ésta era muy pequeña, a manos de ladrones que los asesinaron cuando Isolde tenía tan solo 5 años de edad. Esta había sido acogida por su tía Gormlaith Gaunt, quien era una persona malvada y sumamente cruel, pues resulta que su supuesta salvadora en realidad la tenía cautiva, y además ella había sido quien era responsable de la muerte de sus padres. Gormlaith era una bruja completamente desquiciada, quien era fanática de la pureza de la sangre, por lo que obsesionada con esa idea, crió a Isolde para que pensara que los muggles eran lo peor de lo peor, y que había asesinado a sus padres para mantener la pureza de la sangre intacta, ya que la madre de Isolde trataba demasiado bien a sus vecinos muggles. Cuando Isolde cumplió 11 años de edad, le llegó su carta de aceptación a Hogwarts, pero su tía no la dejó ir, pues ella estaba decepcionada de que el plan de Slytherin para purificar la sangre en el colegio no se realizara. Como Gormlaith había sido alumna de Hogwarts, le contó a Isolde muchas historias del colegio, pero ella lo hizo para tratar de convencer a Isolde que Hogwarts era un lugar horrible. Sin embargo, para Isolde, quien estaba aislada y maltratada por su tía, a quien creía medio loca, Hogwarts le terminó pareciendo el paraíso, y durante su infancia fantaseó con ese colegio a menudo. Luego de varios años, Isolde le robaría su varita a su tía y huiría, pero como ella tenía presente que Gormlaith tenía habilidades de rastreo increíbles, esta se fue hasta el Nuevo Mundo, a bordo del Mayflower, en 1620. Una vez en América, ella conocería al Muggle James Stewart, quien pertenecía al asentamiento de Plymouth, y a los que serían sus hijos adoptivos. Como Isolde les habló muchas veces a Webster y a Chadwick de Hogwarts, estos quisieron regresar a Irlanda para esperar sus cartas, pero por temor a toparse con Gormlaith, estos se quedaron en América. Pero Isolde les prometió regalarles varitas y enseñarles todo lo que sabía de magia en casa. La casa de Isolde la construyeron entre ella y su esposo James, pues este había trabajado en una cantera en Inglaterra. Isolde comenzó a llamar a su nuevo hogar Ilvermorny, en recuerdo de la cabaña en la que nació y que Gormlaith destruiría tiempo después. Por este motivo, Ilvermorny empezó como una simple casita, con solo 2 estudiantes, pero con el tiempo creció hasta convertirse en una de las escuelas de magia más importantes del mundo. Las 4 casas de esta escuela llevan los nombres de las 4 criaturas mágicas, con las cuales se identificaban los 4 miembros de la familia de Isolde, como por ejemplo, Chadwick, quien era un chico inteligente, aunque algo temperamental, eligió el Thunderbird para su casa. El obstinado pero leal Webster bautizó a su casa como Wampus. Isolde nombró a su casa como Serpiente Cornuda, debido a que ella conoció a una en un río, con la que parecía que podía comunicarse, y a quien solía visitar, y por quien sentía una afinidad especial, pues esta serpiente le había permitido cortar uno de sus cuernos, para hacerle sus varitas a Chadwick y a Webster. James eligió el Puttwood, pues Isolde había conocido a uno a quien le había salvado la vida, y quien por su cultura estaba obligado a servirle, hasta que saldara su deuda. Pero con el tiempo se volvieron amigos, hasta que por cierta discusión se terminaron separando. Sin embargo, las anécdotas que Isolde le contaba a James sobre ese pequeño ser, a quien Isolde apodó William, siempre lo hacían reír. Sin que se dieran cuenta, las características de cada uno se unieron a sus respectivas casas. Para el año 1634, la escuela había crecido mucho más de lo que la familia se había imaginado. La cabaña crecía un poco más cada año, lo que permitió que el número de alumnos se incrementara, y aunque el colegio era aún pequeño a comparación de Hogwarts, había suficientes niños para hacer realidad el sueño de Webster de hacer competiciones entre las casas,
Sin embargo, la fama de la escuela aún no había trascendido más allá de las tribus de indios y de los colonos europeos de la región. Además, no tenían alumnos internos. Los únicos que se quedaban en Ilvermorny, una vez caída la noche, eran Isolt, James, Chadwick, Webster y las gemelas recién nacidas, Martha y Rionach, quienes eran hijas biológicas de Isolt y James. Entre los eventos de la vida de esta escuela se pueden encontrar una batalla. Así es, mis amigos, existe la batalla de Ilvermorny. Pero a diferencia de la batalla del colegio Hogwarts, aquí solo participó la malvada bruja y tía de Isolt, Gormlight, quien atacó el lugar como venganza por la traición de su sobrina. Gormlight había averiguado que Isolt se había refugiado en el Nuevo Mundo y ella la persiguió hasta este. Una vez allí, la bruja malvada lanzó un hechizo en Parcel que inhabilitó la varita de Isolt. Una vez en el colegio, esta destruyó mucho del lugar y venció muy fácilmente a Chadwick y a Webster, pero fue abatida por William, el Puttwood-G, amigo de Isolt, quien la mató con una de sus flechas envenenadas. Se dice que cuando William se enteró de que le habían puesto el nombre de su especie a una de las casas, se conmovió tanto que al día siguiente a la batalla, William trasladó a toda su familia de Puttwood-Gs a Ilvermorny y a regañadientes los ayudaron a reparar toda la destrucción que había causado Gormlight. Fue entonces cuando afirmó que los magos eran demasiado lelos como para cuidarse a sí mismos y negoció un anticipo considerable en oro para convertirse en el servicio privado de seguridad y mantenimiento del colegio. Después de algunos años desde aquel incidente, la fama de Ilvermorny creció de manera exponencial, por lo que la estructura original, o sea la casa de granito, se convirtió en un castillo. Con el tiempo, contrataron nuevos profesores para cubrir la demanda cada vez mayor. Se llegó a un punto en el que magos y brujas de toda América empezaron a acudir al colegio, por lo que este se adaptó como un internado. Para el siglo XIX, Ilvermorny había adquirido la fama internacional que aún conserva hasta nuestros días. Isolt y James compartieron la dirección del colegio durante muchos años y fueron muy queridos tanto por muchas generaciones de estudiantes como por sus familias. Isolt y James vivieron más de 100 años, por lo que pudieron ver cómo la cabaña de Ilvermorny pasó a ser un gran castillo de granito. Y cuando murieron, su colegio era tan famoso que familias de toda Norteamérica suplicaban poder educar a sus hijos allí. Habían contratado personal, construido dormitorios y ocultado el colegio de Nomax con ingeniosos encantamientos. Como pueden darse cuenta, la pequeña niña que había soñado con ser alumna de Hogwarts ayudó a fundar el equivalente norteamericano de esa magnífica escuela de magia. Ilvermorny tiene fama de ser una de las instituciones más democráticas y menos elitistas de todas las grandes escuelas de magia. Unas estatuas de mármol de Isolt y James flanquean la entrada del castillo de Ilvermorny. Las puertas dan a una sala redonda, rematada por toda una cúpula de cristal. A media altura, una balconada de madera recorre la sala. La estancia no tiene más decoración que 4 enormes tallas de madera que representan a las casas: la serpiente cornuda, la pantera Wampus, el Thunderbird o ave del trueno, y el Puttwood-G. Para clasificar a los nuevos estudiantes, en Ilvermorny no se utiliza un sombrero seleccionador. Esta escuela tiene un sistema muy distinto en el cual los alumnos de nuevo ingreso entran en fila al vestíbulo. Luego, estos se distribuyen alrededor de la sala y uno a uno deben ir hasta el centro y colocarse sobre el símbolo del nudo gordiano grabado en el suelo de piedra. En silencio, el colegio esperará a que las tallas actúen. Si la serpiente cornuda quiere al alumno, el cristal engarzado en su frente se ilumina. Si el Wampus lo escoge, se oye un rugido. El ave de trueno indica su aprobación batiendo las alas, y el Puttwood-G alza una flecha al aire. En dado caso de que más de una talla indique que desea incluir al alumno en su casa, se le permitirá al alumno decidir a qué casa pertenecer. Muy pocas veces un alumno recibe una invitación de las 4 casas. Serafina Pickery, quien presidió el MACUSA de 1920 a 1928, fue la única bruja de su generación que recibió tal honor y eligió la casa de la serpiente cornuda.
Hay quienes dicen que las casas de Ilvermorny simbolizan al mago o bruja completo, pues según se dice, la serpiente cornuda representa la mente, Wampus el cuerpo, Putgudji el corazón y el ave del trueno el alma. Se cree que la serpiente cornuda elige a los sabios, Wampus a los guerreros, Putgudji a los sanadores y el ave del trueno a los aventureros. Antes de despedirme, le mando saludos a JB856, Two Friends y Alejandro García Sandate. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.